Los videojuegos han sido para millones de personas una fuente de inspiración, de diversión, de emoción y hasta de sustos que nos dejaron con el corazón en la boca. A lo largo de la historia, muchos títulos han tenido que enfrentar tijeras virtuales, escenas modificadas, diálogos cambiados y hasta momentos eliminados por completo. Así que hoy vamos a repasar 10 videojuegos súper conocidos que de una forma u otra sufrieron censura. Si querés saber cuáles son y las curiosas razones detrás de estos cambios, ya se la saben, acompáñenme. Largamos con Vendetta, que es un beat'em up bien callejero al estilo Final Fight o Double Dragon. Lanzado por Konami en 1991, es la secuela del juego Crime Fighters. Podías elegir entre 4 personajes: Hawk, Boomer, Sledge y Blood. Y la historia era simple: repartir piñas, patadas y todo lo que se te ocurra para rescatar a un compañero secuestrado por la pandilla Dead End. El juego salió originalmente en arcade y como todo buen beat'em up de la época tenía unos buenos gráficos, pero lo mejor era cuando arrancabas el combo de piñas que simplemente no querías que termine nunca. Lo podías jugar de a 2 con el clásico sistema de scroll lateral y enemigos que venían por oleadas sin parar de ambos lados. Pero lo que hizo que Vendetta entrara en esta lista es uno de sus enemigos más, digamos, inusuales. Un personaje vestido con cuero negro, bien estilo bondage, que te agarraba por atrás y te inmovilizaba moviéndose de una manera bastante sugerente, tal y como lo estás viendo en pantalla. Y como buen beat'em up, si llegás a quedar tirado en el piso, lo lamento mucho por vos, pero esto es lo que te pasaba. Bueno, la cosa es que en Japón no hubo problema con este approach, pero cuando llegó a Estados Unidos y Europa, ese enemigo fue eliminado por completo. La cosa es que la crítica lo consideró ofensivo y bueno, en estos mercados dijeron: nipones, ¿qué están haciendo? Esto es una locura, no va en nuestros mercados. Y si bien Vendetta no fue un bombazo mundial, pero en Japón y en salones arcade específicos tuvo su nicho de seguidores. Y por si el muchacho vistiendo cuero no era lo suficiente raro, también tenías a estos Dobermans que te daban la bienvenida, al igual que el perro de tu amigo cuando ibas a visitarlo. Seguimos con Final Fight. Este sí que lo conoces, es un clásico absoluto de Capcom, lanzado primero en arcades en 1989 y después adaptado para Super Nintendo en 1990. En el juego elegís entre Cody, Guy o Haggard, el alcalde más musculoso de la historia, y salís a rescatar a Jessica, la hija secuestrada de Haggard, enfrentándote a la banda Mad Gear por todo Metro City, que es la ciudad ficticia donde ocurre la acción. En la versión arcade había 2 enemigas bastante llamativas, Poison y Roxy, que llevaban tops, shorts cortísimos y animaciones que no pasaban desapercibidas. El punto es que cuando el juego se preparaba para llegar a Occidente surgió un problema. No quedaba bien que pudieras golpear a personajes femeninos. Así que los cracks de Capcom, ¿saben qué hicieron? Dijeron: no muchachos, no son mujeres, son transexuales. Estrategia que no vamos a discutir en este video. Pero bueno, la cuestión es que no les cerró mucho a algunos directivos o compañías, tales así como Nintendo, que en su versión para Super Nintendo decidió reemplazar a ambos personajes por 2 masculinos llamados Billy y Sid. Pero la cosa no termina ahí, ya que en la Super Nintendo también censuraron referencias al alcohol y se suavizaron algunos diseños de los enemigos. A pesar de todo eso, Final Fight fue un éxito tremendo. Vendió más de 3 millones de copias, generó secuelas, ports a consolas como Mega CD, Game Boy Advance, PSP, y al final del día la figura de Poison se volvió tan icónica que terminó apareciendo en Street Fighter X Tekken. Le llega el turno a una leyenda, Mortal Kombat de 1992, creado por Midway. Este fue el juego que metió la violencia explícita en la casa de todos. Estamos hablando de peleas brutales, piñas, patadas, poderes, fatalities, básicamente todo lo que hacía que tus papás se agarraran la cabeza. Estuvo disponible inicialmente en arcade y fue portado para consolas como Sega Genesis, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy, incluso computadora. En aquel momento lo corrías con DOS. El gran tema fue la censura en la versión de Super Nintendo. Le sacaron muchos detalles sangrientos, suavizaron un poquito la fatalities, en definitiva Nintendo siendo Nintendo. En lugar de un uppercut que te arrancaba la cabeza, tenías uno que te hacía volar un poco y la sangre la transformaron en una especie de transpiración, supongo, que se veía un poco rara. Johnny Cage wins. Sega en cambio mantuvo la violencia y con el famoso código ABACABB podías activar la sangre original. Esta jugada ayudó a que la versión de Sega Genesis vendiera muchas más copias que la versión de Super Nintendo. En definitiva, la controversia fue tan grande que el juego terminó en audiencias en el Congreso de Estados Unidos y gracias a eso nació el sistema de clasificación por edades en videojuegos. Mortal Kombat vendió más de 6 millones de copias y marcó una era. Incluso en Brasil algunas versiones arcade fueron puestas en zonas restringidas, como si fueran una especie de cabinas secretas, y todo por un poquito de sangre pixelada, muchachos.
Sub-Zero win. Continuamos con Wolfenstein 3D, creado por id Software en 1992. Y aquí estamos hablando del abuelo de los shooters en primera persona. Te ponía en la piel de un espía estadounidense que debía escapar de una fortaleza nazi, eliminando soldados enemigos, perros y hasta un Hitler robótico al final del juego. Salió para DOS y tuvo versiones en Macintosh 3DO, Super Nintendo, Game Boy Advance y hasta Jaguar, un clásico de PC de la vieja escuela. Señores, acá nos tenemos que sacar el sombrero. Pero claro, usar este tipo de simbología en un videojuego no pasa desapercibido, y mucho menos en aquellos años donde todo estaba recién comenzando. Pero todavía peor, porque en Alemania está estrictamente prohibido por ley. Dicho eso, el juego fue directamente cancelado en ese país. Pero para poder relanzarlo más adelante tuvieron que eliminar todas las simbologías y referencias directas al hombre del bigotito, incluso cambiar algunos nombres de personajes. En la versión de Super Nintendo, por ejemplo, en lugar de usar perros alemanes que te atacan, los reemplazaron por ratas mutantes. ¿Qué cree que te diga? Ahí es lo que hicieron. A pesar de estos cambios, Wolfenstein 3D fue un boom en el mundo del PC y ayudó a pavimentar el camino para lo que después sería Doom. Dicho sea de paso, si te interesa saber más sobre Wolfenstein 3D y Doom, tengo una entrevista en el canal con uno de sus co-creadores, John Romero. Te voy a dejar el enlace al final de este video. Ahora vamos a hablar un poquito de Manhunt 2. Si hablamos de controversia, creo que este título se lleva todos los premios. Desarrollado por Rockstar Games y lanzado en 2007, este título desde el comienzo estaba destinado al escándalo. El juego te pone en la piel de Daniel Lamb, un paciente psiquiátrico que se escapa de un hospital mental y se embarca en una aventura de violencia muy explícita. Estuvo disponible para PlayStation 2, PSP y Wii, aunque su publicación fue todo menos sencilla. Desde su anuncio, el juego enfrentó durísimas críticas por el nivel de violencia, en especial por el detalle gráfico de las ejecuciones, ataques con martillos, sierras eléctricas, jeringas y mucho más, todo acompañado de sonidos bastante perturbadores y primeros planos. La cosa estaba tan caldeada que fue prohibido en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda y otros países. En Estados Unidos recibió la clasificación AO, que significa Adults Only o solo adultos en español, lo que prácticamente lo sacaba del mercado, porque ni Sony ni Nintendo aceptaban juegos con esa clasificación. Por eso Rockstar se vio obligada a modificar el juego para obtener una clasificación Mature, que es para mayores de 17 años. Y así se oscurecieron escenas violentas, se añadieron filtros de distorsión en la pantalla y se editaron bastantes de los sonidos. Incluso se bloqueó el modo debug en la PSP que permitía ver las ejecuciones sin censura. A pesar de todo esto, el juego fue lanzado, aunque con una recepción mixta, ya que muchos lo buscaron por el morbo más que por el gameplay en sí. Si bien no fue un éxito comercial, este juego quedó en la historia como uno de los juegos más censurados de todos los tiempos. Lo más loco es que su predecesor, el Manhunt, ya había generado polémica, pero Manhunt 2 cruzó los límites al punto que incluso analistas lo utilizaron para debates sobre la regulación de los videojuegos y cambios que habría que poner en la industria. Pasamos ahora a Carmageddon. Este juego salió en 1997 y fue desarrollado por Stainless Games. A primera vista parecía un juego de carreras, un auto rojo deportivo, todo bien hasta ahí, pero la gracia no era llegar primero, sino que era atropellar todo lo que se moviera, desde peatones hasta vacas. Inspirado en la película Death Race 2000, su concepto era tan extremo que desde el día 1 fue un imán para la polémica. Se lanzó primero para PC y luego tuvo versiones en Mac, Nintendo 64 y PlayStation. El gran problema fue que en muchos países la idea de atropellar peatones para ganar puntos estaba un poco rara y fue considerada muy violenta. En Reino Unido, Alemania y Australia, los humanos fueron reemplazados por zombies, también robots, y la sangre se cambió por colores menos realistas, como por ejemplo el verde. Así y todo, estas modificaciones no hicieron más que alimentar la curiosidad de los jugadores. Las ventas fueron sólidas y el juego se convirtió en un título de culto, generando secuelas, expansiones y hasta una remake en el año 2015. En algún lugar leí que Carmageddon es uno de los ejemplos más claros de cómo la censura puede terminar funcionando como publicidad gratuita. Calculo que el próximo título te va a sorprender, porque estoy hablando de Crash Bandicoot 2 de 1997. Aunque es recordado como uno de los plataformas más queridos de PlayStation original, Crash Bandicoot también tuvo un curioso caso de censura. En la versión japonesa, una de las animaciones mostraba a Crash siendo aplastado y quedando con la cabeza sobre los pies, como si estuviera totalmente comprimido. Aunque para muchos esto era solo humor típico de los dibujos animados, especialmente para los que crecimos mirando, por ejemplo, El Coyote y el Correcaminos, en Japón recordó un caso real donde un criminal colocaba
la cabeza de sus víctimas sobre sus zapatos. Por respeto y para evitar controversias, la animación fue modificada en la versión japonesa del juego, de modo que Crash quede totalmente plano y no por sobre sus zapatos. Este es un ejemplo interesante de cómo factores culturales y sucesos locales pueden influir directamente en el contenido de un juego. A pesar de esta y otras muy pequeñas modificaciones, Crash Bandicoot es sabido que fue un éxito global, vendiendo más de 6 millones de copias y consolidándose como un ícono de los videojuegos de los 90. Ahora seguimos con Turok Dinosaur Hunter. Desarrollado por Iguana Entertainment y publicado por Acclaim en 1997, este título llegó a la Nintendo 64. El título nos pone en la piel de Turok, un guerrero indígena que debía explorar entornos, enfrentar dinosaurios y muchas criaturas prehistóricas, entre ellos soldados de la época. Pero en Alemania los jugadores se encontraron con una versión ligeramente diferente. Resulta que debido a las estrictas leyes de la época contra la violencia gráfica hacia humanos, todos los enemigos humanos fueron reemplazados por robots. Esto con el objetivo de evitar que, entre comillas, el juego fuera indizado por la BPJS, que es básicamente la institución encargada de restringir productos no aptos para menores. Este cambio, aunque mantenía la jugabilidad intacta, alteraba notablemente la atmósfera del juego, haciendo que la experiencia se sintiera mucho más cercana a la ciencia ficción que a la supervivencia prehistórica. Curiosamente, esta no fue la única alteración. Junto con el reemplazo de los personajes, también se redujeron elementos visuales intensos durante las batallas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al lastimar a un robot no va a largar ningún líquido rojo de su cuerpo. En lugar de eso pusieron chispas. Sí, pusieron chispas. Esto hizo que en la práctica existieran dos versiones diferentes del mismo juego, la internacional con su contenido original y la alemana adaptada con cambios visuales y en los enemigos para cumplir con la regulación local. Pasamos ahora a Resident Evil Director's Cut. En 1997 Capcom lanzó este juego para PlayStation, donde la idea era compensar a los fans por el retraso de Resident Evil 2, ofreciendo el juego original pero con nuevos modos, cambios de ubicación de objetos, ángulos de cámara distintos, enemigos y algunos trajes alternativos para los protagonistas. Pero lo que más llamaba la atención era que esta vez la intro del juego era la original, sin censura, tal y como se había filmado sin cortes. Pero cuando el juego salió en Norteamérica y Europa, la sorpresa no fue la que esperaban. Los detalles, la acción, la violencia y el gore que se esperaba estaban totalmente ausentes, incluso en blanco y negro. Con el tiempo Capcom explicó que todo se debió a un error en la localización y para compensar este error lo que hicieron fue habilitar la descarga de la intro sin censura desde su sitio web. Recordemos, estamos hablando de 1997. No sé cuántos de ustedes tenían internet en su casa como para bajar la intro en video de un juego, pero si tenías, ¿qué estamos hablando? ¿De un mod de 33600 o de 56K? En definitiva, Resident Evil Director's Cut quedó en la historia como el juego que prometió eliminar la censura, pero cuya versión sin cortes nunca llegó de forma oficial a la mayoría de los jugadores. Seguimos con otro clásico de clásicos, estamos hablando de God of War, lanzado en 2005, desarrollado por Santa Mónica Studios y publicado por Sony para PlayStation 2. Muchos de ustedes ya saben, pero tal vez haya personas que no, así que les cuento que este es un juego de acción-aventura ambientado en la mitología griega, donde encarnamos a Kratos, un guerrero espartano que busca vengarse de Ares, el dios de la guerra. Combates brutales, criaturas mitológicas y un protagonista que no conoce la palabra piedad. Pero si este juego está en este video es porque sí, muchachos, hay censura. En la versión original norteamericana hay una escena muy directa donde Kratos se encuentra con un soldado ateniense encerrado en una jaula y sin pensarlo lo liquida con un montón de llamas de manera bien brutal. Podemos decir que es un momento en el que se queda bien claro que el protagonista no es un héroe convencional. Sin embargo, en la versión europea ese mismo instante fue modificado, ya que en lugar de un soldado humano, Kratos se hace cargo de una criatura monstruosa. Y este cambio obviamente no fue casualidad, sino que se hizo para evitar mostrar violencia explícita contra personajes humanos, cumpliendo así con las regulaciones de la clasificación por edades de algunos países de Europa. Un detalle pequeño, pero que cambia el impacto narrativo de la escena. Oh, please. No. No, please. No. Gods on high, save me from this barbarian! Please! Please! I'm begging you on your humanity. Don't do this! Please! No! Y eso ha sido todo, amigos. Un humilde aporte, un compiladito de 10 títulos. Quiero agradecer a Gonzalo de Mar del Plata, quien es un miembro súper activo de la comunidad y es el productor de este video, ya que esta idea fue de él. Gonza, muchísimas gracias por contactarme, mandarme la idea. Espero que el resultado final te haya gustado. Lo mismo que a todos ustedes que están ahí haciendo el aguante. Y para hacer un poquito más el aguante, no se olviden, por supuesto, de compartir el contenido, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios aquí abajo y de paso les dejo aquí unos videos recomendados que creo les van a gustar mucho. Dicho eso, mis amigos, nos vemos la próxima.